Veamos el ejemplo 3 de la representación de funciones con valor absoluto. Nos dan esta función f de x, que es igual a la raíz cuadrada del valor absoluto de x cuadrado menos 1. Puesto que es una función con valor absoluto, debemos definir la función a trozos asociada a esta función, suprimiendo, quitando este valor absoluto. Para quitarlo, debemos de considerar dos casos. Que lo que está dentro del valor absoluto sea negativo, o que lo que está dentro del valor absoluto sea positivo, o igual a 0. Si lo que está dentro del valor absoluto, el x cuadrado menos 1, es negativo, la expresión analítica de la función nos queda la raíz cuadrada de lo que está dentro del valor absoluto cambiado de signo. X cuadrado pasa a ser menos x cuadrado y menos 1 más 1. Si x cuadrado menos 1 es positivo o igual a 0, la expresión analítica de la función nos queda raíz cuadrada de lo que está dentro del valor absoluto tal cual está, sin cambiarle de signo, puesto que suponemos que lo que está dentro del valor absoluto es positivo o igual a 0, en cuyo caso, evidentemente, no se cambia de signo lo que está dentro del valor absoluto, se deja igual. Por lo tanto, para la función f de x, tenemos esta primera expresión analítica referida a todas las x, todas las abscisas, que cumplen con esta condición primera de aquí. Y como segunda expresión analítica de esta función, tenemos la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1 para todas aquellas abscisas, referida a todas aquellas abscisas, a todas aquellas x, que cumplen o verifican esta inecuación de aquí, esta desigualdad. Nos interesa despejar la x en cada una de estas dos inecuaciones, que representan cada uno de estos intervalos de definición que se refieren a las respectivas expresiones analíticas de esta función f de x. Para ello, estudiamos el signo, para despejar estas x en las dos inecuaciones, estudiamos el signo que toma el polinomio x cuadrado menos 1 en toda la recta real, mediante una tabla. X cuadrado menos 1 es el producto de estos dos factores. Y analizando el signo del x cuadrado menos 1 desde menos infinito a infinito, y evaluando los signos de estos dos factores, obtenemos que el polinomio x cuadrado menos 1 va a tomar valores positivos para las abscisas que van desde menos infinito a menos 1. Va a tomar el x cuadrado menos 1 valores negativos para las abscisas, para las x, comprendidas entre menos 1 y 1. Y el x cuadrado menos 1, el polinomio, va a tomar valores positivos para las abscisas, las x, comprendidas entre 1 y más infinito. En el primer intervalo y en el último, x cuadrado menos 1 va a ser mayor o igual que 0. En estos dos intervalos, que puestos en forma o expresados en forma de desigualdad, sería x menor o igual que menos 1, este primer intervalo, y el segundo intervalo expresado en forma de desigualdad sería x mayor o igual que 1. Pues para las x menores o iguales que menos 1, se cumpliría esta inecuación, y para esas x menores o iguales que menos 1, la expresión analítica que debemos adoptar para la función será esta de aquí. Para el intervalo menos 1, 1, que se expresaría como menos 1 menor estricto que x y x menor estricto que 1, expresado este intervalo en forma de desigualdad, las x cumplirían con esta inecuación de aquí, que x cuadrado menos 1 sea estrictamente menor que 0. Y en ese caso, la expresión analítica de la función sería la de arriba, raíz cuadrada menos x cuadrado más 1. Y para las abscisas
que van de 1 a infinito, o sea, para las x mayores o iguales que 1, se cumpliría esta inecuación de aquí, que el polinomio de grado 2, x cuadrado menos 1, es mayor o igual que 0, y para esta inecuación, para esas abscisas que se mueven de 1 a infinito, la expresión analítica de la función que adoptamos sería la de aquí abajo, la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1. Por lo tanto, la función definida a trozos finalmente nos queda de esta manera, con tres expresiones analíticas. La raíz cuadrada de x cuadrado menos 1, la primera expresión analítica de la función, para todas aquellas abscisas menores o iguales a menos 1, como segunda expresión analítica de la función, la raíz cuadrada de menos x cuadrado más 1, si las abscisas están comprendidas entre menos 1 y 1, si se mueven en este intervalo, y como tercera expresión analítica de la función, será la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1 para todas aquellas abscisas x mayores o iguales que 1. Las abscisas que se mueven de 1, cerrado en 1, a infinito. Entonces nuestra función definida a trozos tendría tres expresiones analíticas, cada una de ellas referidas a tres intervalos de definición. A esta primera expresión analítica de la función la llamaré f1, a la segunda f2 y a la tercera f3. Esta es la función definida a trozos asociada a la función que nos dieron aquí al principio del enunciado. Ahora ya a partir de esta función definida a trozos pasaremos a estudiar y a representar la función que nos pedían al principio. Lo primero que tenemos que evaluar, como siempre, es el dominio de la función. El dominio. Nos fijamos que los intervalos de definición, los tres, cubren toda la extensión de R. Y además observamos, puesto que lo hemos determinado de esa manera, que los radicandos de estas raíces cuadradas obtienen valores siempre positivos para las abscisas que pertenecen a los intervalos a los cuales se refieren estas expresiones analíticas. Por lo tanto, esta función, definida a trozos, tendrá como dominio todo R, puesto que estará definida correctamente para todas las x abscisas comprendidas en este intervalo, en este y en este, que abarcan todo R. Estudiamos la continuidad de esta función definida a trozos. Si nos fijamos en las expresiones analíticas que están definidas en toda R, no están definidas en toda R, están definidas perfectamente en cada uno de sus intervalos de definición. Y la función f de x es la que está definida en todo R. Pero estas tres expresiones analíticas, para las abscisas de estos tres intervalos de definición, están perfectamente definidas. No plantearía ningún problema. Por lo tanto, la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1, que es la primera expresión analítica de la función, va a ser continua en su intervalo correspondiente, puesto que para cualquier abscisa comprendida entre menos infinito y menos 1, el radicando siempre va a ser positivo. Y no plantea ningún problema. Con f2 pasa exactamente lo mismo. Es continua, está definida en ese intervalo y además es continua en ese intervalo, puesto que el radicando para esas abscisas de ese intervalo no toma valores negativos. Y por último, la tercera expresión analítica de la función, f de x, también es continua, está perfectamente definida en este intervalo, puesto que para todas esas abscisas el radicando siempre es positivo. Por lo tanto, o igual a 0. Por lo tanto, solo nos queda, a la hora de estudiar la continuidad de esta función definida a trozos, de aquí, solo nos queda estudiar la continuidad en los puntos de ruptura. Los puntos de ruptura son en el menos 1 y en el 1. Estudiamos la continuidad en esos puntos de ruptura, en los puntos del empalme de cada una de estas expresiones analíticas con la siguiente, recurriendo a los límites laterales. Límite lateral de la función cuando nos acercamos a la izquierda de menos 1 a la derecha de menos 1. Y hacemos la imagen en menos 1. La imagen en menos 1
para las x igual a menos 1, cojo esta expresión. Y sustituyendo me queda 1. No, menos 1. Esto 0, perdón. Al sustituir aquí, me quedaría 1 menos 1. Y raíz cuadrada de 0, pues 0. F de menos 1, 0. Los límites laterales tomaría las expresiones a izquierda y derecha del menos 1 de la función f de x. A la izquierda de menos 1, la expresión analítica que tengo que adoptar, a la izquierda de menos 1, la expresión analítica será esta. Y a la derecha de menos 1 será esta otra de aquí. Me salen que los límites laterales, al sustituir la x por menos 1, me salen ceros. Coinciden los tres valores, los límites laterales y la imagen, por lo tanto vemos que es continua la función en x igual a menos 1. Comprobamos también que sea continua la función en la cisa x igual a 1, calculamos los límites laterales por la izquierda y por la derecha de 1, y me salen también nulos, coincidentes, y hago f de 1, para f de 1 tomo la expresión x igual a 1, esta de aquí, y me vuelve a quedar como la de arriba, 0. f de 1, 0. Entonces la función es continua en todo su dominio de definición, en todo R. Y en particular es continua en estas dos abscisas, que son los puntos de ruptura. Nos vamos a estudiar las posibles asíntotas que pueda tener la función. Comenzamos por estudiar el comportamiento de la función cuando la cisa x tiende a más infinito y cuando la cisa x tiende a menos infinito. Estudiamos el comportamiento de la función en los infinitos. Límite de la función f de x cuando x tiende a infinito. Cuando x tiende a infinito, evidentemente voy a tomar la expresión de aquí abajo, porque es para todos los x superiores a 1, para todos los x que tienden a infinito, positivo. Tomando esta expresión, calculo el límite, despreciando el menos 1 frente al x cuadrado y luego haciendo ya la raíz cuadrada de x al cuadrado, puesto que aquí x tiende a infinito, es igual a x, en la raíz cuadrada de x al cuadrado, x, y ya directamente la x sustituida por infinito me sale más infinito. Tengo una rama infinita cuando la x tiende a más infinito. Hago lo mismo por el lado izquierdo, vamos, por el lado izquierdo no, cuando la x tiende a menos infinito, de la función límite, para el cual voy a emplear la expresión analítica de arriba, la primera, puesto que esta expresión analítica es la que se refiere para todas las x inferiores a menos 1, en particular para todas las x que tienden a menos infinito. Tomo esta expresión, como la x tiende a menos infinito, lo más sencillo es cambiar esta tendencia de x menos infinito a x más infinito, pero en la expresión de analítica sobre la que estoy aplicando el límite, tengo que sustituir la x por menos x. Al estar elevado al cuadrado me va a quedar igual. Cuando ya tengo este límite de la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1, cuando x tiende a más infinito ahora, el menos 1 lo desprecio, me queda límite, lo desprecio frente al x cuadrado, límite cuando x tiende a más infinito de la raíz cuadrada de x cuadrado, y cuando x tiende a más infinito, la raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Y ya simplemente la x sustituida por el más infinito me sale infinito también, rama infinita, es decir, que nuestra función tiende a más infinito cuando la x tiende a menos infinito. No tendríamos asíntotas horizontales, puesto que las asíntotas horizontales nos hubiesen salido estos dos límites, si estos dos límites, o alguno de ellos, nos hubiese salido una cantidad finita. Como no nos ha salido en ninguno de estos dos límites, no nos ha salido ninguna cantidad finita, no hay asíntotas horizontales. Tenemos ramas infinitas. No hay asíntotas verticales, puesto que no existen puntos de discontinuidad. Es continua la función en todo el dominio. Y solamente se estudian las posibles asíntotas verticales en los puntos en los que la función no sea continua. Y finalmente comprobamos la existencia de asíntotas oblicuas. Para eso,
debemos de calcular un par de límites. El primero de ellos, límite de la función, límite cuando x tiende a más infinito, de la función dividido x. La expresión que voy a utilizar de la función, dado que me muevo en el infinito, va a ser raíz cuadrada de x cuadrado menos 1. La última de aquí, porque lo estamos viendo cuando la x tiende a más infinito. Y esa expresión de la función, cuando x tiende a más infinito, la divido entre x. El numerador es una raíz, puedo despreciar el menos 1, como siempre, respecto al x cuadrado, me queda la raíz de x cuadrado, partido x, puesto que tiende a infinito, la raíz cuadrada de x al cuadrado es x, y x entre x, simplifico, y me queda 1. Límite cuando x tiende a infinito de 1 es 1. Es una constante. Por lo tanto, nos ha salido, a consecuencia de este límite, una cantidad finita y distinta de 0. 1. Pues ese 1 es la pendiente de la sitio oblicua. Es la m pendiente de la recta sitio oblicua. Por lo tanto, tenemos la sitio oblicua de la función cuando x tiende a más infinito. Inmediatamente después, o a continuación, tenemos que calcular el límite para averiguar la ordenada del origen de esta recta, que es la sitio oblicua. Debemos calcular el límite, cuando x tiende también a infinito, de la expresión de la función, cuando x tiende a infinito, menos m1 que nos ha salido por x. Tengo que hacer el límite de lo que está dentro del paréntesis. La expresión de la función cuando nos movemos en el infinito es esta de aquí, como en el caso anterior. Le resto menos mx menos 1 por x, porque me ha salido 1 para m, para la pendiente. Y observamos que obtenemos, al sustituir aquí las x por infinito, una indeterminación infinito menos infinito. Para resolver este límite, multiplicamos y dividimos por el conjugado de esta expresión de aquí. Multiplicamos y dividimos. Al multiplicar arriba, nos va a quedar una diferencia de cuadrados y se nos van las raíces. Nos quedaría esta expresión de aquí, en el numerador, abajo nos quedaría lo mismo, raíz cuadrada, x cuadrado menos 1 más x. Y el límite, cuando x tiende a infinito. Las x cuadrados se me van, me queda menos 1 dividido lo de abajo. Sustituyo la x por infinito, abajo ya me queda más infinito, y esto de ahí, que también vale raíz cuadrada de infinito, que es infinito, me queda un infinito aquí abajo en el denominador, y arriba el menos 1. Por lo tanto, el límite me va a quedar nulo. Menos 1 entre infinito, 0. Y 0 es la n, es la ordenada del origen de la recta sitio oblicua. Por lo tanto, la sitio oblicua, cuando x tiende a infinito, utilizando la ecuación general de una recta, será igual a la pendiente que nos salió 1 por x más n que nos ha salido 0, que ya no lo pongo. O sea que y es igual a x. Esta es la ecuación de la sitio oblicua que tiene la función cuando nos movemos hacia el más infinito. Es la bisectriz del primer cuadrante. Del mismo modo, hay que calcular la sitio oblicua de la función cuando la variable independiente se mueve hacia menos infinito. Vuelvo a calcular el límite de antes, el mismo, pero variando la tendencia de la variable independiente. Ahora la variable independiente tiende hacia menos infinito. De la expresión que resulta de dividir la función, la expresión de la función, entre x. Cuando nos movemos hacia menos infinito, la expresión analítica de la función f de x es raíz cuadrada de x cuadrada menos 1. Cuando nos movemos hacia el menos infinito, la expresión analítica es la raíz cuadrada de x cuadrada menos 1. Y esa raíz cuadrada de x cuadrada menos 1 la divido entre x. Lo que hago a continuación, puesto que hay raíces, es cambiar esta tendencia, la x que tiende a menos infinito, la puedo cambiar al siguiente límite, x tiende a infinito, y las abscisas de esta expresión, sobre la que estoy aplicando el límite, las sustituyo por menos x las dos. Arriba me queda igual y abajo me queda menos x. Pero ahora ya el límite lo estamos calculando con x tendiendo a más infinito. Como siempre, arriba nos va a quedar la raíz cuadrada de x al cuadrado, puesto que el menos 1 se desprecia. Y abajo nos queda menos x.
como la x tiende a más infinito, ahora ya podemos hacer la raíz cuadrada de x al cuadrado que me sale x. Y esa x la simplifico con el menos x de abajo y me queda menos 1. Límite de menos 1. Cuando la x tiende a más infinito es menos 1. Me sale una pendiente para la asíntota oblicua, m igual a menos 1. Asíntota oblicua que va a tener la función cuando nos movemos hacia el menos infinito. Como tenemos asíntota oblicua, debemos de calcular a continuación la ordenada del origen de esa recta asíntota oblicua. Para eso volvemos a calcular este límite, cuando x tiende ahora a menos infinito, de la función menos la pendiente multiplicada por x. La pendiente es menos 1. Quedándonos límite cuando x tiende a menos infinito de la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1, la misma de antes, menos menos 1 más 1 por x, más x. Al sustituir, nos va a quedar también indeterminación, pero antes de eso, lo que hago es el cambio de límites, cambio la tendencia de la variable independiente, de x tiende a menos infinito, la paso a x tiende a más infinito, y en las abscisas de la expresión analítica sobre la que estoy aplicando el límite, la sustituyo por menos x. Esta más x pasa a menos x, y el menos x, o sea la x del cuadrado, pasa a menos x. Que menos x al cuadrado va a quedar igual, x al cuadrado. Entonces pasamos de este límite, que es equivalente a este otro de aquí, haciendo ese cambio de tendencia de la variable independiente y haciendo ese cambio de signo de las abscisas, de las x que aparecen en la expresión analítica sobre la que estoy aplicando el límite. Ahora sustituyo, me queda infinito positivo menos infinito. Es indeterminación. Y como en el caso anterior, multiplico y divido por el conjugado. El conjugado de esta expresión que me resulta aquí. Me queda una diferencia de cuadrados, como en el caso anterior sobre las x cuadrado, me queda menos 1 arriba y la expresión de abajo por la que he dividido. Límite cuando x tiende a infinito de esta expresión, menos 1 partido de infinito nos quedaría, tiende a 0. En consecuencia, la n, la ordenada del origen de la asíntota oblicua, será 0. Entonces nos queda que la asíntota oblicua de la función cuando x tiende a menos infinito será igual a menos x. Igual a menos 1 por x más el 0 que no he puesto. Es la bisectriz del segundo cuadrante. Pasamos a averiguar ahora, calcular, los puntos de corte de la función con los ejes. Puntos de corte con el eje x. Hacemos la y, la ordenada, la función, a 0. La igualamos a 0. Si iguala la función a 0, esta de aquí, equivale a igualar cada una de estas tres expresiones analíticas a 0 y resolver las ecuaciones. La primera expresión analítica la igual a 0, la segunda y la tercera. De la primera expresión analítica igualada a 0 obtengo dos resultados, dos soluciones. X igual a menos 1 y x igual a 1. El x igual a menos 1 sí que lo tomamos como punto de corte con el eje x, dado que el menos 1 sí pertenece al intervalo de definición, menos su infinito menos 1, al cual se refiere esta expresión analítica de aquí, de la función. En cambio, la otra solución, x igual a 1, no pertenece al intervalo, el x igual a 1 no pertenece al intervalo menos infinito menos 1, cerrado menos 1, al cual se refiere esta expresión analítica. Por lo tanto, el x igual a 1 lo desechamos como punto de corte de la función con el eje x, en base al análisis de la primera expresión analítica de la función. La segunda expresión analítica de la función la igual a 0, obtengo estos dos resultados, x igual a menos 1 y x igual a 1, y observamos que tanto uno como el otro, dado que este intervalo para el cual se refiere esta expresión analítica es abierto, esas abscisas no están incluidas en estos dos intervalos. Vamos, en este mismo intervalo. No están ninguna de ellas incluidas en el intervalo para el cual se ha referido esta expresión analítica, dado que son abiertos y no incluyen el menos 1 y el 1. En consecuencia, estas dos abscisas, soluciones de esta ecuación, no las tomaremos como puntos de corte de la función con el eje x, en base al análisis
de la segunda expresión analítica de la función. Nos vamos a la tercera expresión analítica de la función, la igualamos a 0 y obtenemos los dos resultados. Observamos que x igual a menos 1 no pertenece al intervalo cerrado 1 infinito, intervalo al cual se refiere esta expresión analítica, por lo tanto no consideramos esta cisa como un punto de corte con el eje x de la función. En cambio, para x igual a 1, sí que pertenece al intervalo cerrado en 1 infinito, al cual se refiere esta expresión analítica, y por lo tanto sí que lo tomamos como punto de corte del eje de la función con el eje x. En resumen, los puntos de corte con el eje x tendrán la cisa menos 1, que es la que tuvimos al principio, y su ordenada 0, como corresponde a un punto del eje x. Y el otro punto de corte con el eje x es el 1, la cisa 1, que hemos obtenido al analizar la tercera expresión analítica de la función. Y, por lo tanto, dado que la ordenada de este punto, de un punto del eje x siempre es nula, el punto de corte de la función con el eje x será el 1, 0. Pasamos a calcular los puntos de corte con el eje y de la función. Para eso hacemos x igual a 0. F de x igual a 0. O sea, hacemos f de 0. Calculamos la imagen de la función para x igual a 0. Tengo esta función, que es f de x, y para x igual a 0, tengo que adoptar esta expresión analítica de la función, para calcular la imagen de la función en x igual a 0. La segunda expresión analítica. Sustituyo la x por 0 y me sale 1. Entonces yo sé que esta es la ordenada del punto de corte de la función con el eje y. La cisa sé que es 0, dado que es un punto del eje y. Por lo tanto, el punto de corte de la función con el eje y es el 0, 1. Pasamos a estudiar la monotonía de la función, el crecimiento y decrecimiento de la función, y los extremos relativos. Calculamos, en primer lugar, como siempre, la función derivada. Tenemos una función definida a trozos, 3 trozos, y debemos de derivar cada una de estas raíces, cada una de estas 3 expresiones analíticas. La derivada de la primera expresión analítica es esta de aquí, que se refiere a todas las abscisas inferiores a menos 1. La derivada de la segunda expresión analítica es esta de aquí, y se refiere a todas las abscisas, se va a referir a todas las abscisas comprendidas entre menos 1 y 1. Y la derivada de la tercera expresión analítica es 2x partido 2 raíz cuadrada de x cuadrada menos 1, que se refiere a todas las abscisas superiores que 1. He puesto el 2 en rojo para indicar que a continuación las voy a simplificar. Estos dos doses se van. Entonces, la función derivada es esta de aquí. Una de las primeras cosas que debemos hacer es estudiar la derivabilidad de la función. Estudiamos la derivabilidad de la función en los lugares, en los puntos de abscisa, que pueden plantearme algún problema. Me puede plantear algún problema en menos 1, que es punto de ruptura, en x igual a menos 1. Y la función derivada me puede plantear algún problema en x igual a 1, en otro punto de ruptura, en los puntos de empalme de estas expresiones analíticas. Estudiamos, por tanto, la derivabilidad de la función en esas dos abscisas, puntos de ruptura de la función definida a trozos, en estos puntos de ruptura, mediante el cálculo, evidentemente, de las derivadas laterales de en las respectivas abscisas. La función derivada es esta de aquí, ya habiendo simplificado los doses. Y al calcular las derivadas laterales en menos 1, haciendo a f' de menos 1 a la izquierda y f' de menos 1 por la derecha, sustituyendo las x por 0, me sale que el valor de la derivada
en menos 1 por la izquierda es menos infinito, que el valor de la derivada en menos 1 por la derecha es más infinito, no coinciden, y además son infinitas, y por lo tanto concluimos que la función no es derivable, no tiene derivada, no es derivable en el punto de ruptura x igual a menos 1, porque no coinciden sus derivadas laterales y además porque sus derivadas laterales, una y otra, son infinitas. Puesto que las derivadas laterales no coinciden y además son no finitas, la función no es derivable en x igual a menos 1. Dado que sabemos que la función además es continua en esa cisa, sabemos que en esa cisa, en x igual a menos 1, tenemos un punto anguloso. Y aquí lo que he hecho es calcular la imagen en menos 1, la ordenada, para así conocer las coordenadas de este punto anguloso, que es el menos 1, 0. Este punto anguloso es un potencial extremo relativo. Hacemos lo mismo en el otro punto de ruptura de la función, en x igual a 1. En x igual a 1, calculamos las derivadas laterales, a izquierda y derecha, tomando una y otra expresión, sustituyendo la x en cada una de esas expresiones por el 1. Si es por la izquierda, cojo esta expresión de aquí, y si es por la derecha, la de abajo. Calculo la imagen de la función en 1 por la izquierda, sustituyo y me queda menos 1 partido 0 positivo. Esto es menos infinito. Sustituyo el 1 en la expresión analítica tercera de la función derivada, puesto que me acerco a 1 por la derecha, y f' en 1 por la derecha sale más infinito. 1 partido 0 infinito. 0 positivo, perdón. Sale más infinito. Como las derivadas laterales no coinciden y además son infinitas, son no finitas, la función no es derivable en x igual a 1. Y dado que sabemos también, como en el caso anterior, que la cisa x igual a 1, en esa cisa la función es continua, concluimos que tenemos un punto anguloso también en x igual a 1, cuyas coordenadas son el 1, 0. La segunda coordenada del punto anguloso la calculo hallando la imagen de 1, de esta cisa, que me sale 0. Entonces en el punto de cisa 1, 0, punto anguloso, donde puedo tener un extremo relativo. Pasamos ya entonces a estudiar el signo o los posibles puntos singulares de la expresión analítica de la función derivada. La función derivada es esta de aquí, sabiendo ya que no es derivable en x igual a menos 1, ni tampoco x igual a 1, igualamos a 0 la derivada, pero la derivada de la expresión lo vamos a hacer por partes. Realmente igualar a 0 la derivada, f' de x, equivale a igualar a 0 cada una de estas tres expresiones analíticas. En el primer punto voy a igualar a 0 la primera expresión analítica, para ver si hay puntos singulares, en el tramo que va desde menos infinito a menos 1, y para estudiar también el signo de esta expresión, primera expresión analítica de la función derivada, en este intervalo, en el menos infinito menos 1. Entonces, como digo aquí, igualamos a 0 la derivada de la expresión de la función, de la derivada, en menos infinito menos 1, que es esta de aquí arriba, para hallar los puntos singulares que puedan existir en ese intervalo. Igualo la f' sub 1, esta expresión de aquí, a 0, resuelvo la ecuación y la única solución que encuentro, puesto que esa expresión solamente se anula para cuando el numerador es 0 y el numerador solamente es x, encuentro como solución esta x igual a 0, que no pertenece, que no está incluida en el intervalo que va desde menos infinito a menos 1, cerrado en menos 1. Por lo tanto, como no está incluida esta cisa, solución de esta ecuación, no está incluida en ese intervalo para el cual se refiere la f' sub 1, para el cual se refiere esta expresión analítica de esta función derivada, no hay punto singular en ese intervalo que va desde menos infinito a menos 1, para el cual se refiere esta expresión analítica, primera de la función derivada. A continuación vamos a estudiar el signo de esta derivada, de la primera expresión de la derivada de la función, o sea, f' sub 1, en el correspondiente intervalo, en el que sabemos que no hay puntos singulares. En el correspondiente intervalo para el que ha sido definida esa expresión analítica, la expresión analítica f' sub 1. Estudio el signo de esta expresión en el intervalo que va de menos 1
de menos infinito a menos 1. Para un valor cualquiera, sustituyo y obtengo que esta primera expresión de la derivada de la función toma valor negativo en todo este tramo. Eso significa que la función del enunciado, esta de aquí, la f de x, es decreciente desde menos infinito a menos 1, cerrado en menos 1. Es monótona decreciente la función del enunciado en el intervalo que va de menos infinito a menos 1. Puesto que va a tomar un valor negativo, toma un valor negativo esta expresión para todas las abscisas comprendidas entre menos infinito y menos 1. Continuamos con la segunda expresión de la función derivada. La segunda expresión de la función derivada es esta de aquí. Y como en el caso anterior, debemos averiguar los posibles puntos singulares que podemos encontrarnos entre menos 1 y 1. Para eso igualamos esta expresión a 0. La f' sub 2 la igualo a 0. Y obtengo como solución x igual a 0. Y x igual a 0 sí que pertenece al intervalo menos 1, 1, para el que se ha definido esta expresión analítica, esta segunda expresión analítica de la función derivada. Por lo tanto, si tengo punto singular en ese intervalo, que va de menos 1 a 1, y el punto singular lo tengo en la abscisa x igual a 0, comprendida entre menos 1 y 1. Como x, pongo aquí, igual a 0, esta abscisa, pertenece a ese intervalo abierto, menos 1, 1, para el que se refiere la segunda expresión analítica de la función derivada, en x igual a 0 tendremos punto singular. Calculo la ordenada de este punto singular, sustituyendo, como ya hicimos antes, puesto que es x igual a 0, sustituyendo en esta expresión, y me sale 1, punto singular en 0, 1. Que vimos antes que era el punto de corte con el eje y de la función. Y ahora vamos a continuar estudiando el signo de esta f' segunda, de esta f' sub 2, segunda expresión analítica de la primera derivada, alrededor de este punto singular, que es x igual a 0. Esta segunda expresión analítica de la primera derivada, que es esta de aquí, está definida, o se corresponde, al intervalo que va desde menos 1, 1, desde menos 1 al 1, expresando en el medio la abscisa x igual a 0 que sabemos que existe en ella un punto singular. Pues bien, estudiamos el signo de esta segunda expresión de la función derivada a un lado y otro de x igual a 0, en cada uno de estos dos intervalos. El signo que adopta esta expresión en ese intervalo es positiva, lo cual nos está indicando, puesto que esta es la segunda expresión analítica de la primera derivada, que la función del enunciado es creciente desde menos 1 a 0. Analizamos el signo de la segunda expresión de la función derivada en este intervalo, 0, 1, con un valor medio comprendido en 0, 1, y obtenemos que toma un valor negativo, lo cual significa que la función del enunciado, esta de aquí, es decreciente en el intervalo que va de 0 a 1. Por lo tanto, en el punto singular x igual a 0, en esta abscisa, sabemos que tenemos un máximo, un extremo relativo máximo, puesto que crece a izquierda y crece a derecha. Por lo tanto, la función, segunda expresión analítica de la función, esta de aquí, es monótona creciente de menos 1 a 0 y es monótona decreciente en el intervalo que va de 0 a 1. Finalmente, con la tercera expresión analítica de la función derivada, la f sub 3, la igual a 0, tengo el resultado x igual a 0, y observo que esa abscisa no pertenece al intervalo de definición para el cual se refiere esta expresión analítica. Tercera expresión analítica de la función derivada. Por lo tanto, no hay punto singular en el intervalo que va desde 1, cerrado en 1, hasta infinito. En cualquier caso, estudio el signo de la derivada, f' sub 3, o sea, estudio el signo de la tercera expresión analítica de la función derivada, en ese correspondiente intervalo para el cual se ha definido, que es el 1 infinito. En el 1 infinito
para un valor cualquiera, arbitrario, que yo coja, el 2, lo sustituyo aquí y me sale positivo. Y por lo tanto me quiere decir que la función del enunciado, la función definida a trozos, crece en el intervalo que va de 1 a más infinito. La función del enunciado es monótona creciente en el intervalo que va de 1 a más infinito. Puesto que, evidentemente, esa tercera expresión analítica de la función derivada me sale siempre positiva en ese intervalo. Para cualquier abscisa de ese intervalo. Debemos fijarnos también, puesto que sabemos que en x igual a menos 1 y en x igual a 1 tengo puntos angulosos, debo de estudiar si en esos puntos angulosos tengo algún extremo relativo. Y evidentemente, observamos, puesto que en el 1, 0, en el punto de coordenadas 1, 0, yo sé que tengo un punto anguloso, y observo que la función a la derecha de este x igual a 1, en el que tengo un punto anguloso, crece a la derecha, y aquí me ha salido que a la izquierda de x igual a 1 decrece, de estos dos cuadros, observando el comportamiento de la función a derecha e izquierda del x igual a 1, que es punto anguloso, observo que en x igual a 1 tengo un mínimo relativo, perdón. Lo mismo con el x igual a menos 1. En x igual a menos 1, en el menos 1, 0, tengo un punto anguloso. Observamos que a la derecha del menos 1, de x igual a menos 1, que es un punto anguloso, vemos que la función crece, y veíamos que a la izquierda del x igual a menos 1, a la izquierda, la función decrece. Por lo tanto, si decrece a la izquierda y crece a la derecha, del x igual a menos 1, que es un punto anguloso, observamos que en el punto anguloso x igual a menos 1 tenemos un mínimo relativo también. Con esto habríamos estudiado el apartado correspondiente a la monotonía de la función. Pasamos a estudiar la curvatura. Para estudiar la curvatura, tenemos que calcular la derivada segunda de la función. Para eso, evidentemente, a partir de la primera derivada de la función que es esta de aquí, debemos derivar cada una de las expresiones analíticas de nuevo. Derivando esta expresión analítica, primera, referida a todas las abscisas estrictamente inferiores a menos 1, obtenemos esta expresión de aquí, para todas las abscisas inferiores a menos 1 y distintas de menos 1. Porque hemos visto que en x igual a menos 1 no es derivable la función. Simplificando todo lo que aparece aquí, nos queda finalmente esta expresión, que sería la primera expresión analítica de la derivada segunda de la función, referida a todas las abscisas inferiores estrictamente que menos 1. Y lo mismo con las otras dos expresiones analíticas. Derivando la intermedia, la expresión analítica segunda de la primera derivada, obtenemos toda esta expresión referida, segunda expresión analítica de la segunda derivada referida a todas las abscisas comprendidas entre menos 1 y 1. Simplificando, nos queda esta otra expresión más sencilla. Segunda expresión analítica de la segunda derivada, referida a todas las abscisas comprendidas entre menos 1 y 1. Y lo mismo ya con la tercera. Función derivada, derivo esta tercera expresión analítica de la función derivada, obtengo esta expresión de aquí, referida a las abscisas mayores o iguales que 1, perdón, mayores exactamente que 1, porque hemos visto que no es derivable en 1, y simplificando nos quedaría esta, menos 1 partido, raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1, todo este denominador elevado al cubo. Esta sería la tercera expresión analítica de la segunda derivada, referida a todas las abscisas x mayores estrictamente que 1. Pues bien, ahora ya nos queda hallar los puntos de inflexión. Para hallar los puntos de inflexión, siempre igualamos la expresión analítica de la segunda derivada a 0. Igualamos esta primera expresión analítica a 0, la segunda y la tercera. Y observamos que ninguna de ellas, puesto que tiene un numerador en todas ellas menos 1, ninguna de estas tres expresiones analíticas,
que son las expresiones analíticas de la segunda derivada, se anulan. Para ninguna cis. Como conclusión, no existen puntos de inflexión. La función no tiene puntos de inflexión. Pues no existen valores de x en los que la segunda derivada se anule. En ninguno de los tramos. Además, debemos estudiar el signo de la segunda derivada en cada uno de estos tramos. La primera expresión analítica de la segunda derivada es esta de aquí, y observamos que para cualquier cisa comprendida entre menos infinito y menos 1, para cualquier cisa inferior estrictamente que menos 1, aquí debía ser un abierto, para cualquier cisa estrictamente inferior a menos 1, esta primera expresión analítica de la función segunda derivada toma siempre valores negativos. La raíz cuadrada siempre va a salir un resultado positivo, y el menos 1, el numerador nos condiciona el signo negativo. En consecuencia, si esta primera expresión analítica de la segunda derivada es siempre negativa para todas las abscisas inferiores estrictamente que menos 1, que se mueven de menos infinito a menos 1 abierto en menos 1, la función es convexa. La función del enunciado, la función f de x, definida a trozos, esta de aquí, es convexa. Hacemos lo propio con la segunda expresión analítica de la segunda derivada. Y observamos también que siempre es negativa en el intervalo que va de menos 1 abierto en menos 1 a 1 abierto en 1. Deduciendo, de igual modo, puesto que la segunda derivada es negativa, también va a ser convexa la función del enunciado, en ese tramo que va de menos 1 a 1. Y por último, la tercera expresión analítica de la segunda derivada, observamos también que siempre va a tomar valores negativos para cualquier abscisa comprendida entre 1 abierto en 1 y infinito. O sea, para cualquier abscisa superior a 1. Esta expresión siempre es negativa. Y es la tercera expresión de la segunda derivada. Por lo tanto, concluimos que la función del enunciado, la función que nos piden al principio representar, esta de aquí, es convexa en el intervalo que va desde 1 abierto a infinito, positivo. Después de haber hecho todo este estudio, después de recopilar todos estos datos de la función, pasamos a representarla. Previamente, los primeros pasos a la hora de representar una función, vamos a ir situando en los ejes de coordenadas, en esta representación del plano cartesiano, vamos representando los puntos de corte, son estos dos, en menos 1, 0 y en 1, 0, que además sabemos que son puntos angulosos, que además sabemos que son mínimos relativos. Representamos también el punto en el que tenemos un máximo relativo, el 0, 1, que es también punto de corte con el eje Y. Y representamos las asíntotas, que son estas dos de aquí. Las asíntotas que nos habían salido. La asíntota oblicua que teníamos a la derecha, vamos a la derecha del eje Y, cuando la x tiende a más infinito, la asíntota oblicua era igual a x, bisectriz del primer cuadrante. Es decir, que cuando x tiende a más infinito, la función se acercará indefinidamente, progresivamente, a esa asíntota en el infinito. Y la asíntota, cuando x tiende a menos infinito, es esta de aquí, cuya ecuación era igual a menos x, que es la bisectriz del segundo cuadrante. Nuestra función se acercará indefinidamente a esta asíntota cuando la variable independiente tienda a menos infinito. Además, también sabemos que de menos infinito a este c1, a este x igual a menos 1, la función decrece. Hemos averiguado también, que es lo que vengo a poner aquí a continuación, hemos averiguado también que la función crece desde x igual a menos 1 a x igual a 0, tenemos un máximo ahí, decrece a la derecha del 0, aquí tendríamos un mínimo, en x igual a 1, y a partir de x igual a 1 a la derecha, la función vuelve a crecer. Sabemos también la convexidad, sabemos que la función es siempre convexa en todo su dominio. Nos salió que en los tres tramos la función es convexa. Por lo tanto, buscará una curvatura siempre convexa. En este tramo de aquí y en el otro.
también sería una curvatura convexa. Con estos datos que acabo de comentar y que más o menos vengan aquí los vengo a recordar nuevamente en este párrafo, obtenemos la representación gráfica de la función. La función, cuando x tiende a menos infinito, se acerca a la asíntota progresivamente a la asíntota que es bisectriz del segundo cuadrante. Lo mismo, la función, cuando x tiende a más infinito, se va a acercar indefinidamente a la asíntota igual a x, que es la asíntota oblicua que tenemos cuando x tiende a infinito, que es la bisectriz del primer cuadrante. La función crecería de manera convexa, la curvatura, máximo en 0, 1, y los puntos de corte serían esos dos, y además son puntos angulosos, tenemos puntos con arista. Observamos, al calcular las derivadas laterales en x igual a 1, que si nos acercamos a x igual a 1 por la derecha, la derivada era más infinito. Si nos acercamos por la izquierda del 1, del x igual a 1, la derivada era menos infinito. Bueno, evidentemente la curvatura que vemos en el tramo de la función que va de menos 1 a 1, si se dibuja a mano alzada, pues hubiésemos dibujado un arco por aquí, convexo, llegaría a 1 y bajaría para aquí y ya está. Pero dada la particularidad de esta función, debemos observar, siempre que nos acordemos, que la expresión analítica de la función f de x en el tramo que va desde menos 1 a 1 es una media circunferencia. La expresión analítica de la función es esta, entre menos 1 y 1. Es la raíz cuadrada de menos x al cuadrado más 1. 1 menos x al cuadrado. Pues bien, 1 menos x al cuadrado, esa expresión, representa la ecuación de una semicircunferencia. Es decir, esta expresión de aquí representa la semicircunferencia, una semicircunferencia centrada en el origen y además de radio unidad. Recordemos cómo es la ecuación de una circunferencia de centro x sub 0 y de radio r. Esa ecuación viene dada por esta expresión de aquí. Es la expresión de la ecuación de la circunferencia en el plano. En una circunferencia centrada en el origen y de radio unidad, sustituyendo la x sub 0 por 0, la y sub 0 por 0, puesto que el centro está en 0, 0, y sustituyendo la r al cuadrado, vamos, la r por el radio, 1, nos queda x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Esta es la ecuación de la circunferencia cuando el centro está en el origen y tenga esa circunferencia radio unidad. Si en esta expresión despejo la variable y, la ordenada, obtendremos dos funciones. Yo despejo y cuadrado, la x al cuadrado pasa restando, y para despejar completamente la ordenada, hago la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Como sabemos, las raíces cuadradas tienen un valor positivo, un resultado positivo y un resultado negativo. En funciones y análisis de funciones, si no nos dice nada, siempre tomaremos la rama positiva, la más raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. ¿Qué es lo que hemos hecho en la representación de la función? Hemos tomado la solución positiva, y en esta y en la otra. Si hubiéramos tomado un menos aquí, y otro menos aquí, y otro aquí, la función hubiese salido igual, pero al revés, hacia abajo. Pero si no nos dicen nada, nuestra función es con más aquí, más tomamos la rama positiva de esta raíz, tomamos la rama positiva de esta otra raíz, y la rama positiva de esta otra raíz. Si no nos dice nada, siempre será así. Las ramas positivas son estas, de esas raíces. Pues bien,
al despejar aquí la ordenada, obtenemos como dos funciones. Una, la rama positiva, 1 menos x al cuadrado, y otra, la rama negativa, menos raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Como hemos dicho antes, siempre tomaremos la positiva. Estas son dos funciones diferentes. La y igual a raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Esta función es la que tenemos aquí, 1 menos x al cuadrado. 1 menos x al cuadrado. Y esta es la expresión analítica de la función f de x, la que estamos trabajando nosotros, en el tramo que va desde menos 1 a 1. Observamos que su representación es esta. Es una semicircunferencia, radio unidad, centro en 0, 0. ¿Qué es lo que he representado aquí? De todas formas, nosotros si lo hacemos a mano alzada no teníamos por qué haber dibujado también esta semicircunferencia. Con que nos hubiese salido una curva un poco, evidentemente convexa, eso sí, y decreciente al otro lado, no hubiese existido ningún problema. Esta es la representación de esta función de aquí, de la primera. La representación de la otra función, menos raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, será esta, la rama negativa. Será la otra parte de la circunferencia. De centro 0, 0 y de radio unidad. Bueno, pues la representación gráfica de esta función definida a trozos, asociada a esta función con valor absoluto, como hemos visto, es esta de aquí.